Buenas noches, compañeras y compañeros del sector de técnicos y profesionistas del INA, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Me dirijo de nueva cuenta a ustedes con el gusto de saludarles, deseando se encuentren bien y con salud en compañía de los suyos. Ante todo, quiero reiterarles mi compromiso de siempre, mi responsabilidad permanente con ustedes y con las atribuciones, facultades y obligaciones estatutarias que me ha conferido la base trabajadora del sector INA en todo el país, en todos los estados del país, poniendo como siempre por delante los principios y convicciones con las que siempre me he conducido en la vida sindical y como representante de los trabajadores a lo largo de los años en que me han confiado ese honor. Cuando llegamos al Comité Ejecutivo Sectorial a fines de enero de 2020, recordarán ustedes, compañeros, comprometimos impulsar una política que promoviera la participación de los trabajadores a través de las consultas nacionales que están previstas en el propio estatuto, cuyos resultados fueron transmitidos a través de la voz de sus representantes legítimamente electos para construir la toma de decisiones de todo lo que tuviera que ver con los derechos laborales y sindicales de nuestros representados. Y así lo hemos hecho. Hemos cumplido con fortalecer los órganos de gobierno del sector INA y esa es nuestra mayor fortaleza, sin duda, porque de ellos han emanado los mandatos democráticos a los órganos de representación, es decir, a los representantes sindicales, y que han marcado las acciones del sector y de nuestras propias secciones. Mandatos que lamentablemente han sido desconocidos, evadidos y desdeñados por el órgano de representación nacional del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura en varios momentos, puesto que estaba obligada a su cumplimiento estatutario, faltando a un principio básico del estatuto que nos rige: mandar obedeciendo. Y es precisamente ese órgano de representación nacional, compañeros, estatutariamente denominado Coordinación Nacional Colegiada, quien hoy pretende descalificar el trabajo realizado por esta representación sectorial, y con esa conducta solo demuestran que les incomoda que este órgano de representación sectorial trabajemos siempre acatando los mandatos del máximo órgano de gobierno de nuestro sector, como es este el caso que nos ocupa, donde por cierto no han querido rendir cuentas este órgano de representación nacional, y de ello damos muestra en el 5º Congreso Sectorial y 6º Congreso Sectorial. Y nosotros siempre ha sido nuestra línea de conducción, lo que ha significado en esta ocasión rescatar las cuotas sindicales históricas que se descontaron a trabajadores de los estados y que estuvieron congeladas por más de 40 años, imagínense, compañeros, porque en realidad se oponen a reconocer y aceptar que ese recurso corresponde legítimamente solo al sector INA, y con ello cumplir otro acuerdo importante del Congreso Sectorial Ordinario del sector INA, que es precisamente la adquisición de un inmueble con las condiciones dignas para convertirse en la casa del trabajador INA. Hoy me acusan de haber usurpado funciones de la Coordinación Nacional Colegiada del SNDTSC. Eso, compañeros, es totalmente falso y les voy a demostrar por qué. Con el mismo documento que exhiben públicamente que efectivamente se trata del acuerdo conciliatorio firmado por su servidor
como secretario general del Comité Ejecutivo Sectorial del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que con esta acción legal que interpusimos por mandato de nuestro máximo órgano de gobierno, nos dio respuesta a través de la promoción que interpusimos por mandato del Congreso Sectorial Ordinario, reconociéndonos única y exclusivamente, lo quiero reiterar, las facultades y atribuciones otorgadas por el Estatuto al Secretario General Sectorial, con la finalidad de rescatar las cuotas sindicales congeladas por 4 décadas, que además representa el patrimonio sindical del sector de técnicos y profesionistas del INA, y que hoy pretendían despojarlo por intereses malsanos de actores internos y externos de nuestra organización sindical, ajenos totalmente al beneficio colectivo de los trabajadores, inclusive, fíjense ustedes, inclusive asegurando públicamente que ese dinero es del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y no del sector INA. De ese tamaño están los intereses ambiciosos en torno a este tema, compañeros. El dinero que se otorga por cuotas sindicales es patrimonio del sindicato, no es patrimonio de un sector. ¿Cómo lo repartimos nosotros administrativamente? Eso es otra cosa, ¿no? O sea, el 100% es del sindicato. Ya nosotros decidimos que si el 90 o 95% es del sector, que si el 5% es de la sección, o del sector y el 90% de la sección. Eso lo decidimos nosotros libremente. Pero el Les dinero... explicaré, en tanto, cuáles son los aspectos de origen y los aspectos finales que le dan validez a la promoción ingresada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y cuyo resultado es el acuerdo conciliatorio que ha sido difundido públicamente. 1. Por mandato del Sexto Congreso Sectorial Ordinario, realizado los días 22, 23 y 24 de marzo de 2023 en Pátzcuaro, Michoacán, asentado en el punto número 10 de la orden del día aprobada y firmada por la mesa de los debates electas en el acta de acuerdos correspondientes, que cada uno de ustedes puede corroborar, compañeros, porque se difundió a nivel nacional, se acordó dar el voto de confianza al Comité Ejecutivo Sectorial para construir el proyecto de demanda para ingresar la promoción ante el tribunal, con la única finalidad de solicitar el reconocimiento de la representación sectorial ante ese órgano jurisdiccional y nada más, para actuar, desde luego, en nuestro ámbito de competencia exclusivamente. 2. La promoción se ingresó al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de agosto de 2023, adjuntándose los siguientes documentos que dan sustento a la petición y, por supuesto, que serán compartidos de nueva cuenta para conocimiento de todos ustedes. Inciso A. Se hace mención de la toma de nota del Sindicato Nacional Democrático para hacer notar que en el estatuto existe en su estructura el sector de técnicos y profesionistas del INA, como así es, y para acreditar la representación legítima que fue electa democráticamente en el sector INA, se adjuntaron los oficios de presentación que dirigió la propia Coordinación Nacional Colegiada tanto a la Secretaría de Cultura como al director general del INA, respecto a esta nueva representación sectorial que asumíamos funciones. B. Se adjuntó también el acta del Sexto Congreso Sectorial Ordinario que da fe y hace constar, compañeros, los acuerdos tomados democráticamente por los órganos de representación y delegados efectivos que se constituyeron en el máximo órgano de gobierno del sector INA del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.
destacándose los siguientes resolutivos que es del conocimiento de todos los agremiados que se citan en la parte que nos ocupan, ubicados en las hojas 12 y 13 del documento estatutario que ustedes podrán corroborar. Punto número 1. Que este sexto Congreso Sectorial Ordinario, como máximo órgano de gobierno del sector INA, con las facultades estatutarias en su ámbito de competencia, lo quiero reiterar, exija de nueva cuenta a la Coordinación Nacional Colegiada el desistimiento de la demanda que interpusieron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a fin de hacer valer el convenio firmado por el Comité Ejecutivo Sectorial con los sindicatos INA respecto a los montos de distribución de los recursos y así poder acceder de manera pronta a las cuotas sindicales que legítimamente corresponden únicamente al sector INA del SNDTSC, conforme, fíjense ustedes, conforme a los acuerdos que emanaron en los órganos de gobierno del propio sector INA, siempre con el respaldo de las instancias en la toma de decisiones. Y el acuerdo quinto de ese apartado del acta de Congreso Sectorial Ordinario se determinó dotar del voto de confianza al Comité Ejecutivo Sectorial para que se construyan los proyectos de demanda con las dos rutas que había sugerido el asesor jurídico. La demanda colectiva de manera individual por los trabajadores y o demandar la toma de nota para el sector INA ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y es esta segunda ruta por la que optamos como la vía más rápida para llegar al objetivo. Y C, también se integró en esa promoción el convenio de concertación entre sindicatos que contiene el acuerdo de distribución de las cuotas sindicales históricas conciliado entre el Comité Ejecutivo Sectorial y los sindicatos INA por mandato del máximo órgano de gobierno sectorial, quien también avaló y aprobó el monto a distribuir. Con estos elementos documentales y con la argumentación con base en el Estatuto del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, aplicables al ámbito de competencia y facultades del sector INA nada más, y la representación sectorial del secretario general, se obtuvo respuesta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como instancia jurisdiccional, quien citó a comparecer a su servidor como secretario general del sector de técnicos y profesionistas del INA del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura en la Dirección de Funcionarios Conciliadores, que es el área determinada para este tipo de procedimientos de conciliación, para entablar precisamente la plática conciliatoria con los sindicatos INA involucrados en el tema y con los apoderados legales del instituto para que estos últimos reconocieran el acuerdo en representación del director general y en consecuencia se entregaran los recursos correspondientes en el orden del convenio de concertación que hicimos público a nivel nacional desde el año pasado. Es así, compañeros, como se signa el acuerdo conciliatorio en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y quiero compartirles a detalle con ustedes, compañeros, los aspectos que justifican la firma de este importantísimo documento que resuelve un problema muy añejo de más de 40 años, lo saben todos ustedes, y que finalmente hace justicia a los trabajadores del sector INA, puesto que es así como finalmente pueden recuperarse y traducirse en un significativo recurso que sienta las bases del patrimonio sindical sectorial. El primero, fíjense ustedes, en toda la historia de nuestro sindicato, desde que éramos Organización Nacional de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales del INA. Y desde luego que en el proemio de este documento, acuerdo conciliatorio, se cita claramente
al C. Carlos Arturo Hernández Carrillo como secretario general del sector de técnicos y profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. También en este mismo acuerdo conciliatorio en el tribunal, en el apartado denominado personalidad, lo podrán constatar ustedes, declaro como secretario general del sector de técnicos y profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Con esto cuento con las facultades para obligarme en nombre y representación de la organización sindical que represento en mi ámbito de competencia, y lo recalco, en mi ámbito de competencia, y lo pueden corroborar en términos de lo que establece claramente el artículo 113, fracción 13ª del estatuto vigente en nuestro sindicato. Y aludo a la toma de nota porque efectivamente allí, compañeros, vienen referidas mis atribuciones como secretario general sectorial. También en el documento pueden checar que en la parte donde nos dan el uso de la palabra a cada uno de los representantes de los sindicatos presentes, donde se presenta el convenio de concertación entre sindicatos INA, que ustedes conocen, sobre la distribución de las cuotas sindicales históricas. En el caso del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, se hace hincapié de que se trata del sector de técnicos y profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Inmediatamente después viene desglosada la distribución de los recursos para cada una de las organizaciones sindicales firmantes en el convenio de concertación, y allí, una vez más, se especifica que en el caso del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, nos estamos refiriendo únicamente al sector TIP del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura. Y, si bien es cierto, en la parte que hace alusión a la entrega de los cheques que hacen los apoderados legales del INA a los sindicatos involucrados en el convenio de concertación entre sindicatos, no se puntualiza claramente el carácter de representación del secretario general del sector INA del SNDTSC. En la nomenclatura del cheque sí viene descrito. Y por supuesto que de ninguna manera esto se traduce en una manifestación que haya hecho su servidor donde pretenda ostentarme como representante de todo el Sindicato Nacional Democrático. Eso sería absurdo siquiera pensarlo, compañeros. Tampoco significa, lo quiero destacar, que tenga carácter declaratorio de mi parte el apartado final donde el director de funcionarios conciliadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje acuerda que se tiene por exhibido y ratificado el convenio de concertación entre sindicatos INA y refiere a los representantes sindicales firmantes sin puntualizar claramente mi cargo como secretario general del sector INA de técnicos y profesionistas del SNDTC, como ya había sucedido líneas arriba reiteradamente, aunque en el convenio al que alude el director de funcionarios conciliadores sí viene perfectamente especificado y delimitada mi facultad estatutaria. De la anterior que les he explicado a detalle, compañeros, queda claro que no ha habido ni habrá usurpación de funciones estatutarias de mi parte como secretario general del sector de técnicos y profesionistas del INA del SNDTSC, porque tengo perfectamente claro cuáles son estas.
y que mucho menos he actuado con dolo o mala fe, ni coacción alguna de quienes firmamos el convenio de concertación entre sindicatos INA, quienes en todo momento, actuamos conforme a los mandatos de nuestros respectivos órganos de gobierno. Pero lamentablemente no puedo decir lo mismo para quienes hoy nos acusan sin razón, pretendiendo, fíjense ustedes la gravedad de esto, pretendiendo despojar al sector INA del legítimo patrimonio sindical que por derecho nos corresponde. Compañeras y compañeros del sector INA, hoy les digo con toda seguridad y firmeza que tengo mi conciencia tranquila y con la satisfacción del deber cumplido, puesto que hemos logrado recuperar las cuotas sindicales de los trabajadores retenidos desde hace más de 4 décadas, gracias a la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de los órganos de gobierno y a su respaldo para otorgar el voto de confianza a este comité ejecutivo sectorial que me honro en representar. Cerremos filas en unidad nacional para defender lo que al sector INA del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura legítimamente nos corresponde. No permitamos, compañeros, que representantes sindicales que han emanado de nuestro propio sector, pero que no le rinden cuentas siquiera al sector que los propuso a la Coordinación Nacional Colegiada, y mucho menos defienden los intereses de quienes votaron por ellos, hoy pretendan arrebatarnos el patrimonio que ellos mismos no han sido capaces de conseguir y de resolver. Esa es la verdad, afectándonos no solo en este rubro, sino también en otros, como el alta de nuevos afiliados al sector INA del sindicato, que también han afectado a las secciones del sector INA a nivel nacional. Nos asiste, sin duda, compañeros, nos asiste la verdad histórica y la verdad jurídica. Estamos listos para defender el patrimonio del sector en cualquier terreno, compañeros. Además, contamos con lo más valioso que puede tener un representante sindical: la confianza y el apoyo de sus representados. Unidos y organizados, compañeros, venceremos. Buenas noches, compañeros. Gracias por su atención. Sector INA.